Ahora sí, vamos a hablar de este gran artista que este 29 está de aniversario y lo celebrará nada más y nada menos en el complejo Santa Rosa. Me refiero a Davis Orozco, el bomboncito de la cumbia. Y él tuvo la gentileza de abrirnos las puertas de un lugar muy especial, un lugar donde así nomás no dejan entrar cámaras, señores. Me refiero al estudio de grabación, en donde nos contó muchas cosas, en donde se crean canciones, en donde se crean ideas para sus próximos discos o para sus próximos conciertos. Vamos a ver las imágenes, señor director. El estudio para un artista, un cantante, o un productor o un sonidista es como la cosa más íntima, ¿no? Sí, claro, este es como mi cuarto. A veces acá, si te das cuenta, lo que tiene, aparte de las cosas de sonido, es que no hay reloj, porque es un mundo aparte. Cuando aquí entro a crear o entro a armar algún arreglo... ¿Sabes a qué hora entras? Sí, pero no a qué hora salgo. O sea, puede estar aquí, si te das cuenta, puede ser hoy las 2 de la tarde, como las 3 de la mañana y seguimos, ¿no? Aquí salió el éxito, no te creas tan importante. Oye, 11 millones, ¿no? 12, más de 12 millones. La última semana que hemos hablado eran 11. En una semana eran 11, en una semana había 1 millón. Claro. Y todo esto es posible gracias al cariño de la gente, ¿no? No sería posible si no fuese por los seguidores de Davis Orozco. Este último trabajo ha sido bastante bien llegado a la gente, soy feliz. Ha sido un trabajo de bastante tiempo, ganarme no solamente el cariño, sino el respeto en escenario. O sea, yo el plus que tengo como artista, creo, o el valor agregado, por decirlo así, es la conexión directa con la gente. O sea, que hago que ellos sean parte del show. Todo el mundo con las manos, claro, no solamente que vayan a ver a alguien que cante, que se mueve y que baila, no, sino que sean parte de los hombres, las mujeres, las manos arriba, de aquí para allá, saltando, pues, o sea, ¿dónde están las mujeres? Hacemos que jueguen entre ellos los hombres, o sea, es un trabajo el cual me ha tomado algunos años, porque lo que uno hace es encontrarse también, encontrar tu propia personalidad, la manera de transmitir, o sea, de darle a conocer lo que quieres transmitir, ¿no? No hay duda que nuestro Davis Orozco es uno de los artistas con mayor proyección, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. Vamos viendo el trabajo de este muchacho y lo ha ido logrando de a poco a poco. Él nos cuenta en la siguiente nota cómo fue ascendiendo su carrera, qué es lo que ha cambiado el Davis Orozco de hace 15 años atrás con el Davis Orozco que estará celebrando este 29 su aniversario en el complejo Santa Rosa. ¿Qué más viene? O te podría decir que voy a descansar un poquito y después mañana continúo. No, para nada. Sin duda, yo me siento bendecido y siempre lo comparto con mi otra familia, que es mi grupo, porque lo que les digo siempre es esto: nosotros somos bendecidos de poder vivir de lo que nos gusta. Igual, ¿no? O sea, yo a veces nos hemos encontrado en las madrugadas dándonos likes a las publicaciones y seguramente estás escribiendo tú alguna redacción o editando algún video, porque es lo que nos apasiona. ¿Qué hay para Davis Orozco? Yo creo que todavía Davis Orozco sigue un camino largo, el cual he conseguido muchas cosas. No lo digo yo, me lo dice gente importante del medio. Y aparte que más allá de gente importante, lo dice el público que te respalda, ¿no? Que creo que es al final lo más importante, porque trabajamos para ellos. Ellos son los que te alzan el dedo. Yo soy quien soy en este momento gracias a ustedes, los que están viendo esto. Y también gracias a los que están armando todo esto, como una vez te lo dije. Como yo digo, ¿no? Este es casi como un matrimonio, ¿no? Entre el artista, los medios y el público, claro, ¿no? Porque claro, si no existe uno, como que el mensaje no se completa rápidamente. ¿No? El 29 tenemos también grandes amigos invitados, también máster de la cumbia, ¿no? Con su estilo sanjuanero llega pues nuestros amigos de Corazón Serrano. Claro, sin duda, no puedo dejar de agradecerle a uno de los medios más importantes, por no decir la radio más importante del país, que es Radio La Caribeña, al ver todo este despliegue y todo este trabajo, decidió, en realidad son ellos los que están haciendo el concierto. La radio dijo: nosotros tenemos profundo respeto y conocimiento por lo que vienes haciendo siendo un muchacho, entonces creo que es momento de celebrarte, y la radio me está celebrando el aniversario, entonces le agradezco directamente a las cabezas, a los ejecutivos, señor Higinio Capuñay, a todo el equipo que trabaja dentro de Caribeña, y esta noche no estaremos solos, pues, ¿no? Es un regalo para la gente, estaremos junto a Corazón Serrano y junto a Papilón, estamos en el Guaralino de los Olivos,
y en el Complejo Santa Rosa. Y he dicho que es un regalo, ¿por qué? Porque las mujeres entran gratis toda la noche. Sí, pero normalmente es hasta las 9, 10. No, entran gratis toda la noche con 2 diarios caribeños. O sea, el diario caribeño es el diario popular de la gente, llega con su diario y pasa toda la noche. Las mujeres es un regalo para ellas. Y para decirle que si por ahí se olvidaron el diario, que se lo compren 2 el mismo día y tienen 2. Claro, solucionado. Hay algunas preventas porque el equipo que se encarga de la parte logística, el señor Hugo Díaz, el señor Justino, que están a cargo de sobre todo el evento de la carretera central que es el Complejo Santa Rosa, han hecho un sondeo. Ya hay preventas dentro que de... es una buena señal. Sin duda, y hay más de 5.000 personas aseguradas. Yo ese día auguro más de 12.000 personas, así que todo el mundo tiene que venir a bailar y a compartir con nosotros. Y decirles que vayan temprano para lograr la mejor ubicación. Por supuesto. Los de adelanto se divierten más. Los también de atrás, pero los de adelante se ganan con todo. Pero aparte también van a haber sorpresas, ¿ah? Van a haber sorpresas. Ese día van a haber grandes sorpresas. No sé, de repente el reportero en acción de Purito Perú sube a bailar o a hacer el paso del arbolito o una vueltecita. No, o de repente llevas a toda la parte operativa técnica que haga un musical. Ya te imaginas a Justino, te imaginas a Hugo, a Chacón, a Fénix, a Edson. También acá, ¿no? A Chuculún, dicen, a Chuculún me dicen. Todos al frente haciendo un musical, hay que ensayar la coreografía, entonces de todas maneras, vamos a armarles un repertorio para que suban y que quede como un bonito recuerdo. Es una celebración la cual yo tengo el placer enorme de estar aquí y también nos despedimos ya. Al día siguiente nos vamos al norte y regresamos solamente para embarcarnos a Europa. Yo ya te pasé el pasaporte al correo, por si acaso. Ya está, la señorita Fiorella está coordinando todo eso. ¿Ah, sí? Me dijo que tengo que estar temprano, si no me dejo el avión voy a tener que hacernos lo imposible. Purito Perú se va a Europa con nosotros, vamos a estar con la gente de Madrid, con la gente de Barcelona, Milán, Torino, Firenze, París y llegamos por primera vez a Bruselas. En Bélgica se va a escuchar la cumbia y cumbia la buena. Este es un trabajo en equipo. Quiero agradecerle y aprovechar el medio porque tú, dale, papá, mencionando pues a mi equipo, ¿no? Al equipo que ha estado conmigo en todo este proceso de transición, también nombrarte a ti porque han visto todo este tipo de evolución y toda la gente, o sea, nombrarlos a cada uno sería no terminar nunca, pero gracias. En uno y se me resiente, mejor no todo. Entonces mejor mencionamos a Chacón, a Hugo Díaz, a Justino, a Fénix, a Edson y ellos les transmiten todo a su equipo. Porque 29, no se olviden, amigos, Complejo Santa Rosa, ¿no? Y el Guaralino en simultáneo, 15 años con Davis Orozco, Corazón Serrano, Papilón y muchos amigos. Y las mujeres entran gratis toda la noche. Claro que sí, 2 días caribeñas y pasan. Mira, todas las mujeres entran gratis toda la noche porque Purito Perú es igualito que tú.